En Jaén existe un teatro que casi nunca sale en las fotos, que no inaugura temporadas con cóctel ni pisa alfombras rojas. Un teatro que no entiende de taquillas millonarias ni de campañas institucionales. Un teatro que sencillamente sucede. Sucede en colegios, en casas de cultura, en plazas, en patios, en corrales improvisados. Sucede después de la jornada laboral, en fines de semana robados al descanso, en furgonetas cargadas de focos prestados y escenografías remendadas. Es el teatro vocacional. Durante décadas, este tejido invisible ha sido el verdadero circuito cultural de la provincia, mientras las programaciones oficiales miraban hacia otros mapas, los grupos aficionados, o mejor dicho, amadores, han llevado historia a los 97 pueblos de Jaén, con una constancia casi heroica, sin ayuda estable, sin estructura, sin reconocimiento proporcional a su esfuerzo. Y aún así, ahí han estado, porque el teatro, cuando nace del amor, no se rinde fácilmente. Hoy, cansados de la dispersión y del olvido institucional, estos colectivos han decidido unirse bajo una misma voz, la Federación de Teatro Amateur de Jaén, FETAJA, no como gesto simbólico, sino como herramienta real de organización, defensa y visibilidad. No reclaman privilegios, reclaman algo más sencillo, dignidad cultural. Piden que se entienda que el teatro de base no es un terreno de programación, sino el cimiento de cualquier ecosistema escénico, que sin cantera no hay escena profesional, que sin pueblo no hay cultura. Quizá haya llegado el momento de que las instituciones miren menos al escaparate y más al origen, porque mientras existan personas dispuestas a subirse a un escenario por pura necesidad de contar, el teatro seguirá vivo. Y en Jaén, pese a todo, sigue latiendo. Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida a una nueva entrega de Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. Hoy habéis visto que hemos comenzado de nuevo con un editorial en el que reclamamos otra vez, sí, la presencia en nuestras programaciones culturales de los grupos amateur. FETAJA es la Federación Provincial de Teatro Amateur de Jaén. Contad con ella, programadores, ayuntamientos, diputación, para vuestra programación. Gracias. Hoy os traemos en Teatrerías un menú teatral de digestión rápida. En la entrevista, la charla que mantuvieron Nati Villar y el dramaturgo sevillano Borja de Diego, con motivo de la visita de este al club de lectura de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta para hablar de su obra La Noche en Llamas. Y desde la sección Videoteca Viva recordaremos la colaboración que hacía en 2019 para nuestro programa una desconocida por aquel entonces, Sara Molina, y que hoy triunfa en La Promesa de Televisión Española. Espero que sea de vuestro agrado este condumio y con él vamos. Gracias por estar ahí.
Hay nombres que llegan como una brasa encendida en mitad de la penumbra y hay noches teatrales irrevocables que no se apagan nunca. Conocí a Borja de Diego en 2014 en la ya mítica y hoy extinguida Sala Extremo de Jaén. Allí, entre paredes que sudaban juventud y riesgo, asistía a una obra, Cartas. Recuerdo la sensación de estar presenciando algo frágil y feroz al mismo tiempo, un teatro que no pedía permiso, que respiraba a pulmón abierto, que se escribía sobre la carne viva de sus personajes. Desde entonces, el nombre de Borja de Diego ha seguido creciendo, como crecen las llamas cuando encuentran oxígeno, sin estridencia, pero con la determinación luminosa, dramaturgo sevillano, hijo de una tradición que dialoga con la memoria y el presente. Su escritura se mueve entre la herida íntima y el temblor colectivo. Sus textos no buscan el aplauso fácil, buscan la verdad, y a veces la verdad quema. Hoy visita la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda para hablar, dentro del ciclo El teatro también se lee, de su obra La noche en llamas, un título que ya es presagio, un territorio donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino combustible. En sus páginas y sobre todo en las tablas arde la palabra, arden los cuerpos, arden las preguntas que nos hacemos cuando todo parece tambalearse. La entrevista estará conducida por Nati Villar, directora de esta escuela, que es semillero de vocaciones y refugio de almas teatrales. Y nosotros, desde Teatrerías de Nueve La Loma Televisión, no podíamos faltar a esta cita con el fuego, porque el teatro es eso, una llama compartida, un lugar donde alguien escribe para que otro arda, un espacio donde la noche, si está en llamas, ilumina más que el día. Con vosotros, Borja de Diego. Acabas de estar con la Escuela de Teatro, con el directora de la Escuela de Teatro, comentando tu obra La noche en llamas. Y bueno, ya hemos sacado muchas cosas en claro, ¿no? Comentando contigo la obra y viendo también el punto de vista de las personas que la hemos leído. Pero me gustaría que tú nos dijeras hacia dónde iba ese texto cuando tú lo escribiste y qué nos querías contar con él. ¿Qué recorrido ha tenido la obra y qué recorrido te gustaría que tuviera a partir de ahora esa obra? Vale, pues hay un poco de autodescubrimiento de quién era yo entonces, porque esa obra se ubica en un momento de juventud, de años, llegas a la universidad, descubres el mundo, se abren tantas cosas nuevas, tantas gente nueva, te enamoras. Y iba un poco por esa revisión de quién había sido yo en esos tiempos, o qué me había importado, cómo lo había vivido. Y con la distancia de la madurez, o de algo más de madurez que en aquel entonces. Había un intento de aplicarle ternura a ese recuerdo, ¿no?, de la persona que ha sido, de no ser muy duro, de reconciliarse con lo que ha sido. Y en cuanto a recorrido, pues sería ideal que se intentara poder llevar la escena, poder comprobar hasta qué punto funciona o no funciona con los espectadores de este tiempo, porque habla de un tiempo radicalmente distinto al que vivimos ahora. Y ese juego de ensoñación, ese juego de mirar atrás, me interesa mucho respecto al tipo que vimos, que es bastante complejo. Por ahí va la siguiente. Por ahí va. Sí. En el momento en el que estamos actualmente, yo no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Intenso. Intenso, en el que empezamos a ver que que pueden peligrar ciertos derechos, en un momento difícil socialmente. ¿Qué función crees que tiene la dramaturgia contemporánea? Pues no se diferencia mucho de la que ha tenido siempre. La cultura es el primer campo de batalla, o el campo de batalla interno, ¿no?, donde dilucidamos quiénes somos, quiénes queremos ser. Y en este momento de griterío, tan desagradable, tan de pelea, tan brusco, la dramaturgia en sí, en estos momentos en los que lo que suenan al final
pongamos el ritmo que queramos, no dejan de ser los tambores firmes, que ojalá pudiera llamar de otra manera y no de esa. Precisamente creo que lo que tienes que ir a arrojar esa trinchera y enfrentarnos a ese espejo. Al final el teatro no deja de ser el espejo donde nos miramos por dentro, ¿no? Y vemos el monstruo que invocamos, ¿no? Como el juego este de los niños, ¿no? De ir de noche al espejo a decir un nombre 3 veces a que se te aparezca el diablo. Creo que el teatro tiene que comprometerse y salir a librar los corazones, ¿no? Salir a hablarnos del tiempo que vivimos, de quiénes somos, en qué nos están convirtiendo, tanto si estamos despiertos y sufrimos esta situación, como al revés, ¿no? Como, voy a sonar un poco duro, pero como tanta gente que electoralmente se está dejando arrastrar hacia la barbarie. A mí me interesa demasiado esos sondeos, me gustaría mucho entender esos sondeos, y creo que la dramaturgia tiene que lanzarse a eso ya. Eso hay que confrontarlo ya, y donde creo que se tiene que confrontar no es, desde luego, en las instituciones, ¿no? No es en los parlamentos, que por supuesto hay que estar ahí, ¿no? Pero creo que hay que empezar a hablar de lo que pasa. Hay que empezar a hablar de lo que pasa ya, porque si no va a llegar un momento en que el delito nos devore al otro. ¿Y tú crees que en la actualidad la dramaturgia va por ese camino? ¿O todavía no nos hemos enterado de que hay que ir por ahí? ¿Cómo lo ves tú? Es muy difícil, porque estamos intentando sobrevivir, ¿no? Estamos estamos inmersos en unos juegos del hambre continuos. Entonces es lógico, es normal que lidiemos con la comercialidad de las cosas, yo también. Entonces creo que nosotros como personas estamos viendo ese camino y tal vez no estamos terminando de enfocar los trabajos hacia ese camino. A nivel, desde luego, colectivo, no lo estamos viendo. A nivel de instituciones, a nivel de las academias, a nivel de las asociaciones, eso no se está viendo y hay que empezar a llamarlo, hay que empezar a convocarlo como se convocaban levas, ¿no? Los señores feudales para reunir sus ejércitos, hay que empezar a activarse en ese sentido. Yo creo que a día de hoy todos vemos los dientes del monstruo venir. No. Más lejos, más cerca, nos afecte más, nos afecte menos, pero a mis amigos les pegan, les intimidan por ser homosexuales o por no serlo, por ser de por pensar, o por sentir, o por querer, o por conocer, o por amar, ¿no? Por el tipo de seres humanos que son. Y a mí también me afecta esta situación. Pasa que al final también, aunque no nos termine de afectar, aunque no nos llame tan de primera, aunque no nos estén agrediendo ahora mismo a nosotros o a nosotras, hay que entender que todas las trincheras son la trinchera, ¿no? Entonces que la trinchera del feminismo es la nuestra también, aunque no seamos mujeres, que se está agrediendo, se está cometiendo barbaridades contra, pues esto, ¿no? Pues contra personas por lo que creen, por lo que dicen, por lo que aman, ¿no? Y aunque eso no te afecte, te va a terminar tocando eso. Entonces me estoy desviando muchísimo la pregunta. Bueno, no, pero claro, la dramaturgia no tengo la sensación de que ahora mismo a nivel mayoritario y sobre todo muy mediático, ¿no? Esté tirando por ahí, pero sí creo que las sensibilidades están empezando a torcerse tal vez a la fuerza, y sin duda van a aparecer estos discursos y sin duda va a haber un movimiento que enfrente eso. Ojalá sea así. Claro, hablo a veces desde la ensoñación. Sí, bueno, pues hay que soñar, ¿no? Claro, hay que tener esperanza. Borja, ¿y qué es lo que más te seduce a ti del teatro? El encuentro, la creación colectiva, la creación en compañía, más que colectiva, creación colectiva no, la creación en compañía, también con esa parte colectiva, el hecho de que tú haces algo, tú crees en algo, tú quieres algo, amas algo, ¿no? Te decía antes, ¿no? Se nos está agrediendo porque creemos, porque amamos, y lo haces en compañía, lo haces con otra gente que también quiere, cree, ama, no necesariamente en la misma línea que tú, pero vuestros trabajos se complementan, vuestros sueños se complementan, podéis crecer juntos, echar a andar juntos, en el momento en que no eres tú solo, en que eres tú con alguien,
en que eres con alguien, en el momento en que tienes un equipo, en que tienes una tripulación, en que tienes una banda de bandoleros, es muy, muy poderoso, ¿no? Y puedes hacer cosas que van mucho más allá de ti. Y luego, por supuesto, en lo que se decía del teatro me llama mucho la posibilidad de alcanzar cosas, de arañar cosas, de contar cosas, hablar de cosas que nos importan y nos sacuden, que creo que también lo que nos falta a veces en esta sociedad del simulacro en la que vivimos, reconectar con nuestra parte humana y con nuestra parte viva, ¿no? Y que cosas que estamos viendo que son durísimas, que a veces son directamente agresiones, que es acoso, que es violencia, vuelvan a doler y a resonar y a asustar como porque son violencia, ¿no? Me gusta mucho del teatro que nos vuelva a enfrentar con eso. Y lo tenemos de frente, ¿no? Y es algo vivo que te sacude y te zarandea. Y no hay pantalla. No hay pantalla, ni nada que te salve de eso. Una violación que se ve en el teatro es una violación. Un puñetazo en el teatro es un puñetazo. No hay artificio. Es, incluso, aunque haya truco, es muy difícil. Nosotros al final entendemos que hay truco, es muy difícil ver el truco. Lo que vemos es el dolor y los golpes. Eso me parece poderosísimo y una herramienta muy válida para hablar de esto. Porque a mí esto me da miedo, a mí esto me hace pensar y me genera angustia. Y precisamente porque no hay pantalla que nos vaya a salvar, ¿no? Que está aquí, que está enfrente. Claro. En tu obra La noche en llamas hemos visto cómo crean los personajes, cómo a través de la palabra, a través de lo que dicen que personajes, con la maestría que se definen, ¿no? De alguna manera. ¿De dónde se nutren esos personajes? En el caso de La noche en llamas, que es algo autobiográfico, ¿no? Que es bastante... Pero en general en tu dramaturgia, ¿de dónde salen los personajes que creas? Bueno, al final sale de la vida. Sí, en el caso de La noche en llamas parte de un episodio autobiográfico, luego todo lógicamente está ficcionado. Los personajes al final son ficción. Porque al final no son sino sombras, ¿no? Vas cazando sombras intentando entender qué personajes hay ahí. Normalmente muchas veces cojo cosas que me han pasado, cosas que he visto, cosas que me han parecido relevantes, detalles, anécdotas, y eso lo trasladas porque la vida es mucho más poderosa, ¿no? La vida enseña, sorprende muchísimo más que cualquier cosa que a mí se me pueda ocurrir. Y a veces también, pues mi cabeza está llena de cosas terribles, ¿no? Y entonces, no sé, de ahí de repente aparece algo, un chispazo y lo ves, ¿no? Ves el personaje, ves algo increíblemente épico, algo increíblemente patético y dices, aquí puede haber algo. No sé, intentas estar muy abierto a lo que piensa a tu alrededor y luego también escucharte muy bien por dentro para intentar de ahí sacar algo que ni ningún entiendo, ¿no? Y en algún momento va con suerte saldrá, echar a andar y será persona. Como autor, y ya lo último que te pregunto. Ay, qué pena, me paso muy bien. Como autor, cuando tú ves que tus personajes, tus palabras, tu historia, tu conflicto salen del libro, del papel, ¿no? Del papel y se transforman en imágenes, en acciones, en un escenario, con una iluminación específica, con un vestuario, con unas personas que les dan vida, ¿no? ¿Qué sientes, ¿no? Cuando ves eso? Porque yo creo que el último fin del autor es ver en escena lo que ha creado, ¿no? Has parido a tu hijo y lo ves ya ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sientes tú cuando ves eso en el escenario? ¿O qué has sentido? Bueno, es un momento muy complejo, muy complicado y me falta mucha terapia por poder entenderlo. Es muy poderoso, mi vida es muy poderoso, es una desnudez muy grande también, porque te estás exponiendo con tus tonterías, ¿no? Con tus cosas, con lo que tú tienes en la cabeza. Yo me suelo preguntar cómo llevaba esto que viene, qué ha pasado, ¿no? Pero luego también, igual que te sientes muy desnudo, te sientes muy arropado porque lógicamente alguien ha considerado que aquello tenía que hacer lo suyo, y eso es un acto increíble de generosidad, de encuentro, de crecimiento, de hermanamiento, de fraternidad, ¿no? No sé. Y claro, te sientes muy reconfortado, te sientes muy acompañado. Y ya el paso siguiente, porque no es el fin último, ¿no? Claro, sí. Pero luego incluso hay otra cosa más allá, y es el de todas esas respiraciones
expectantes, ¿no? Que están atendiendo a lo que se ve, vayan ya al unísono con eso, que conecten con el personaje, que conecten con la situación que estás contando, que por un momentito toda una vida sea algo eso, ¿no? Un chispazo, como un escudito que viene, que dura lo que dura un relámpago, nada, que es igual de poderoso, que ilumina igual, ¿no? Intenta buscar ese tipo de cosas. Y es, sí, es muy emocionante ver que algo que a ti te importa ha salido de ti. Te reconecta con todo a tu alrededor y te hace sentir increíblemente vulnerable y a la vez increíblemente vivo en otra gente. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en Úbeda y por regalarnos ese texto tan maravilloso y los muchos textos que tienen tan maravillosos. Que sigas escribiendo y ¡que lo montemos! ¡Que montemos a Urca! Yo me dejo, soy fácil, barato. Y joven, que hay que apoyar a los autores jóvenes y a las autoras jóvenes. Muchas gracias, Urca. Muchas gracias a ti. Sí. Bueno, él dice, vengo de la poesía. Me gusta pensar que las palabras tienen algo alrededor, como el electrodo de los átomos, y que si juntas unas con otras pasan cosas. Como cuando haces chocar dos piedras, saltas la chispa y descubres el fuego. A veces el calor de dentro de las palabras crece, va de una a otra, nos preña, yo qué sé. De la dramaturgia me gustan dos cosas. Primero, que tiene sus propias normas, no son fijas del todo y convierte esto en un juego. Segundo, que el calor de unas manos pasa a otras manos y así tu trabajo solo puede crecer. Me gusta pensar que las palabras escritas para ser encarnadas pueden gananciar la escena y quién sabe si la misteriosa dimensión del tiempo. Pueden alcanzar a alguien, pero no para matarlo, sino todo lo contrario. Y por lo demás me gustan las estructuras abiertas, influencia de los videojuegos, abrir puertas para que puedan ocurrir de todo en las escenas, jugar con ese no saber qué ocurre mientras ocurre y cuando escribo comedia, divertirme. Eso es lo que habla, lo que dice Borja de él mismo, ¿no? De dónde viene su pasión por el teatro, bueno, por qué escribe el teatro, ¿no? A mí me gusta una cosa que dice que las palabras pasan como de mano en mano, de uno a otro, ¿no? Y cómo va creciendo ese ser o esos seres que creamos, que no existen, ¿no? Cómo se van haciendo grandes a medida que nos vamos leyendo, que nos vamos representando, que nos vamos dirigiendo, ¿no? Que se le va poniendo luces, se les viste. No sé, a mí me gustaría empezar por ahí. Y ya si queréis, ya estamos interviniendo, ¿no? Que empezaras por ahí por hasta dónde un autor o una autora tiene que aprender a despegarse, como los padres con los hijos, ¿no? Que tenemos que despegar y dejarlo volar, ¿no? Pues hasta qué punto tú como autor consideras que esa parte es fundamental. Vale. Bueno, primero ese texto es de una web o banco de textos teatrales, ¿no? Que se llama Contexto, que te piden expresamente que escribas algo así. Entonces, claro, me siento como un poco tonto intentando entender lo que uno tiene en la cabeza y es verdad que intentas como reunirla. Y entonces, claro, es verdad que es que siento eso, ¿no? Sabéis que la escritura es muy solitaria en sí y el hecho de haber venido de otros géneros precisamente lo que ha hecho es que agradezca eso, esa posibilidad de encontrarte con otra gente que trabaja en lo mismo que tú, además no es lo mismo que tú, sino en la misma cosa que tú tienes en la cabeza y tú te estás planteando, ¿sí? Al final el teatro se hace en compañía, ¿no? Se hace con compañía y esa parte de trabajo en equipo es muy bonita en el sentido de acabar con esa soledad, de ver cómo algo que a ti se te ocurre puede ir más allá de tu cabeza, porque soy como un poco imaginativo, entonces, bien, en mi cabeza todo funciona, pero qué chulo es compartir algo con alguien, ¿no? Compartir una pasión con alguien, por eso tenemos amigos, por eso formamos parejas, por eso formamos colectivos o este club, ¿no? Y encima que volvemos a la vez. Y luego además también que es verdad que esa gente, como viene de otra parte, de otro área, complementa lo que tú haces.
Abrimos ahora este relicario de instantes que llamamos Videoteca Viva, un lugar donde las escenas no envejecen, solo esperan ser convocadas. Aquí habitan fragmentos de nuestras acciones dramáticas, pedazos de calle, de casa cerrada, de cuerpos que gritan sin voz, de almas que piden justicia a mordiscos. No regresamos por nostalgia, sino por necesidad, porque el pasado, cuando es honesto, nos señala con el dedo y nos pregunta: ¿has cambiado algo? Cada plano es una cicatriz, cada mirada un testimonio, cada palabra una antorcha encendida contra el olvido. Esta videoteca no conserva ruinas, custodia brasas, no guarda archivos, custodia latidos. Entren sin miedo. Aquí el teatro no descansa, vela, y nosotros volvemos a mirarlo para no olvidar de qué estamos hechos. Esto es Videoteca Viva, memoria en carne viva, archivo del temblor humano. Este espectáculo emponzoñaría la vista. Una nueva de veras debe de comenzar mañana. No sabemos aún lo que va a ocurrir. Maya, las salchichas se enfrían. Oirán unos actos lascivos, sangrientos contra natura. Verán los errores que cometieron y los crímenes que perpetraron por malicia y sin ninguna razón válida. ¿Es que Maya no puede jugar con muñecas? Sabrán de las intrigas malogradas que repercutieron adversamente a aquellos que las planearon. Yo, con el corazón impregnado en gasolina, os contaré la verdad de estos actos. Es la última vez que te lo digo. Con ellos de cuerpo presente y utilizando las propias palabras de mis amigos, cuyas voces no oiráis jamás. Maya, la de una. Hemos de evitar que el destino nos traiga más malentendidos, Maya, a la de dos. más errores, más intrigas, más muertes innecesarias. ¡Maya! Cartago debe ser destruido. Cartago debe de ser destruido.
debe de ser destruido. Pues hasta aquí por hoy, amigas y amigos. Espero haberos envenenado con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos y sed felices, que eso es gratis todavía. Hasta la próxima. Un beso.